Líderes políticos anuncian que están en contacto con el gobernador y la fiscal general de este estado para iniciar una investigación sobre el caso del piloto militar cubano que participó en el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate y que ahora vive aquí en la Florida. Rolando Nápoles nos tiene el informe. Muy buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Y una conferencia de prensa celebrada aquí en el Museo Americano de la Diáspora Cubana se reafirmó que el estado de la Florida no tiene que esperar por el gobierno federal para iniciar un caso con este piloto militar cubano que está viviendo en este estado y que participó en este crimen de los pilotos de Hermanos al Rescate. Esto va directamente a la Caterina Fernández Ronda, que es la fiscal. Ayúdenos, por favor. Haga ejercer su poder en la ley. Si hubiera sido un familiar suyo, un amigo, un hermano, un hijo, ¿qué hubiera hecho usted en este caso, obteniendo el cargo que tiene hoy en la actualidad? Líderes políticos del sur de la Florida anunciaron que están en contacto con el gobernador Ron DeSantis y la fiscal general de este estado, Ashley Moody, para comenzar una investigación sobre el caso del piloto militar cubano, el teniente coronel retirado Luis Raúl González Pardo Rodríguez, quien entró a Estados Unidos con un parol humanitario por su rol en el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate en 1996. Mucho tiempo ha pasado y el gobierno federal no ha hecho lo que debe hacer. Por eso, entonces yo, el comisionado Kevin Cabrera, el presidente de la Cámara, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, Daniel Pérez, nosotros estamos en contacto con la oficina del gobernador y la fiscal general, Ashley Moody, para que ya empezamos una investigación sobre esto. En conferencia de prensa en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Coral Gables, se anunció además que el comisionado Kevin Marino presentará en la Comisión de Miami-Dade una resolución sobre la oportunidad que brinda la presencia en la Florida de este piloto militar cubano para reabrir la acusación contra Raúl Castro por el crimen de los pilotos de Hermanos al Rescate, ante el fracaso del gobierno federal en tomar cartas en este asunto. Mientras que el abogado Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, anunció que envió cartas sobre este tema a la fiscal general de la Florida y a la del condado Miami-Dade. Si el gobierno federal no hace algo, el gobierno local, de nuestra fiscal Fernández Rondo, el gobierno estatal, alguien tiene que actuar. Yo voy a estar trayendo una resolución al condado, lo cual estoy casi seguro que pasará unánimemente, urgiéndole a nuestra fiscal estatal, nuestros fiscales a nivel locales y estatales y al nivel federal que tomen acción. Nosotros enviamos una carta a Ashley Moody y le enviamos una carta también a Catherine Fernández Rondo. No nos han dado respuesta aún, creo que todavía está un poco temprano. Pero creo que es importante que este debate se mantenga no solamente tras puertas cerradas, que también tiene que ser tras puertas cerradas, porque también hay información a veces que hay que quedarse, pero a la luz pública, porque creo que existe a veces mucha falta de información en la parte legal, que es muy técnica, en qué es lo que se puede o no se puede hacer. Y el mensaje claro de aquí hoy en día es: el Estado lo puede hacer. No esperemos más por el gobierno federal. El gobierno federal ha tenido 26 años, 28 años para hacer esto y no lo ha hecho. La conferencia de prensa Justicia para Hermanos al Rescate de la Fundación Inspira América, que reunió también abogados del Colegio de Abogados de la Florida, como el ex fiscal Nelson Rodríguez Varela, reafirmó que las leyes de este estado permiten no tener que esperar por el gobierno federal para iniciar un caso que acuse al piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez, quien reside en Jacksonville, por su participación en el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate, o que sea retenido como testigo material en la acusación contra Raúl Castro por ese crimen. Esas acciones que se llevan aquí en los Estados Unidos le dan jurisdicción al estado de la Florida, porque parte de la conspiración se desarrolla claramente en los Estados Unidos. Y son precisamente esas acciones las que conllevan a que el señor Pardo Rodríguez, alegadamente, y hay que aclarar que nadie es culpable hasta que es encontrado culpable o se declara culpable con evidencia contundente, y por lo tanto no estamos tomando decisiones
discusiones acerca de quién es culpable y quién no lo es, pero definitivamente el señor Pardo Rodríguez hay información de que integró uno de los aviones. Y otra parte importante es que aunque haya integrado parte del grupo y no haya disparado, hizo algo para avanzar los intereses de la conspiración. Eso lo logró despegando en su aeronave, persiguiendo a las aeronaves de Hermanos al Rescate y últimamente persiguiendo al señor Basulto y a Silvia Iriondo, que estaban en esa avioneta, que no le llegó a disparar. Que no le haya llegado a disparar, que no haya hecho algo realmente para derribar las avionetas es inmaterial, porque simple y llanamente participó en la operación de intercepción que causó deliberadamente y de forma planeada, consiguió que esas dos avionetas fueran derribadas en aguas internacionales. En 1989-90 va a la Unión Soviética a cursar el curso de piloto de MiG-29, que fue lo que él voló ese día. Otro de los pilotos que participaron en este evento también estuvieron en el mismo curso, fue el segundo curso de MiG-29. Él termina su vida operativa en la base de San Antonio de los Baños, en la unidad UM-1779, y se retira con el grado de teniente coronel. Por su parte, el abogado de Inmigración, Santiago Alpizar, afirmó que Inmigración podría instruir de cargos a este teniente coronel retirado de la aviación militar cubana si se conoce que habría mentido para obtener los beneficios migratorios para su entrada a Estados Unidos, que hasta le permitirían aplicar a la ley de ajuste cubano, creada para darle un estatus legal en este país a los cubanos víctimas del comunismo, no a los comunistas que entran a Estados Unidos. Este individuo logró entrar a los Estados Unidos. Les recuerdo todo que a través de este programa las personas entran en los Estados Unidos sin ser antes inspeccionados o entrevistados. Es aquí en los Estados Unidos donde se hace la entrevista y es obvio para mí que esta persona ha omitido información material acerca de su propia biografía y ejecutoria para obtener la entrada a los Estados Unidos a través del parol que le permite, por la ya vapuleada ley de ajuste cubano, lamentablemente obtener la residencia después de un año y un día. Y por cierto, en esta conferencia de prensa también se dijo que aunque este piloto militar cubano no hubiera mentido en su trámite migratorio para obtener este parol humanitario, no tiene ningún derecho legal a estar en este país por haber participado en este crimen de los pilotos de Hermanos al Rescate. Rolando Nápoles, América Noticias.